Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que se están conectando por estas redes sociales. Hoy, en este día, 15 de julio, ¿verdad?, del 2021, por la misericordia de Dios, estamos transmitiendo la transmisión de Vasijas de Honra, el programa que es para las damas, para las hermanas, y también para todos aquellos que se quieran también conectarse, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es para todos en sí, pero claro que siempre va el enfoque a la mujer, porque de eso se trata, de poder edificar a la mujer de Dios, ¿verdad?, a la sierva de Dios, aquella que ha sido llamada, ¿verdad?, para la obra de su gracia. Así que, hermanas, gracias por conectarse. Dios les bendiga en esta tarde. Ya estamos un poco atrasaditos, voy a ir un poquito apresuradita un poco en lo que quiero transmitirles. La Iglesia de Cristo el Renuevo Ministerios Ebenezer les da la cordial bienvenida a cada una de ustedes. Quisiera rápidamente darles los horarios de la iglesia. Los días domingos tenemos el servicio general a las 3 de la tarde y los días martes tenemos servicio de oración a las 6 de la tarde. Usted puede mandar sus peticiones de oración, puede mandar sus comentarios también, y claro que también son bienvenidas porque nosotros las anotamos y las llevamos presente ante nuestro Dios. Así que siéntase en la libertad de poder escribir sus necesidades y poder estar orando unos por otros. Amén. Los días jueves hay discipulado ministerial a las 6 de la tarde. También es importante, ¿verdad?, la palabra de Dios, estar siendo preparados, formados en la palabra, y gloria a Dios por aquellos que toman el tiempo y se dan a la tarea de venir y de inquirir más en la palabra del Señor. Amén. Los días jueves de cada 15 días, como el día de hoy, tenemos el servicio de Vasijas de Honra, la transmisión de cada 15 días a las 8 de la noche. Y los días viernes el servicio familiar a las 8 de la noche. Mañana lo vamos a tener a las 6 de la tarde por las causas de que va a haber una actividad y se va a hacer a las 6 de la tarde. Así que mañana, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, los esperamos a las 6 de la tarde al servicio familiar. Así que gracias a cada una de ustedes. Yo les pido en el amor del Señor de que compartan este video por nuestras redes sociales. Así rápidamente les voy a dar, en Instagram estamos en el Renuevo Ministerios Ebenezer. En Facebook como el Renuevo Ebenezer. En YouTube como el Renuevo Ebenezer Hillsboro. Así que por esas redes nos pueden encontrar. En YouTube, por favor, por los algoritmos que tiene YouTube, ¿verdad? Así puede compartir estos videos para edificación, ¿verdad? Para los demás. Se los voy a agradecer, los vamos a agradecer mucho. Así que sin más tardanza, vamos a entrar al tema de la palabra, pero primero déjeme orar por cada una de ustedes y entregar este tiempo, ¿verdad?, en las manos del Señor, que Él sea el que dirija esta programación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te glorifico, te bendigo, Señor, por lo benevolente que has sido con cada una de nosotros, Padre de la gloria, en esta tarde o en esta noche. Padre eterno, te suplico, Señor, que esta palabra que has puesto, Señor, en mi corazón, Señor, venga a ser de edificación para el cuerpo de Cristo, para mis hermanas, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, manifiéstate en medio de esta enseñanza, Padre de la gloria, que sabemos que tu palabra es la que nos transforma, la que nos edifica, la que nos consuela, Padre. Y también, Señor, te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra y que traiga mucho fruto, Padre, porque para eso tú la
la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús, deposita tus palabras en mi boca, Señor. Yo solamente soy un vaso, Señor, que quiero ser usada, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros. En el nombre precioso de Jesús, recibe toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, amadas hermanas, el tema de hoy, ¿verdad? Siempre hablando, ¿verdad? En los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu que está en Gálatas. Yo me recuerdo que la programación pasada estuvimos hablando del dominio propio, ¿verdad? Estuvimos comentando acerca de cómo tener dominio propio, cómo podemos nosotros, ¿verdad?, poder entender cuál es en sí, cómo es que nosotros tenemos que tener el dominio propio. Pero hoy no voy a hablar del dominio propio, porque en verdad ya ahorita vamos a hablar de la benignidad de Dios. Entonces, ahí si ustedes pueden ver en el pasaje, ahorita que me lo pongan rápidamente. Sí, fíjese que en Gálatas 5:22, ¿verdad? Rápidamente, así para dar una poca de introducción, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces uno puede entender, ¿verdad?, de que todo el fruto del Espíritu, el Señor quiere que nosotros tengamos, ¿verdad?, en nuestro corazón, que tengamos esos frutos una vez que nos hemos convertido al Señor, ¿verdad? Como les comentaba cuando estuve hablando del dominio propio, es parte de eso, que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese es el que, como decir, el que nos va guiando, nos va moldeando, nos va haciendo a la manera que nosotros podamos ver con nuestros ojos espirituales cómo estamos caminando y si realmente estamos entendiendo lo que Dios nos demanda en su palabra. Entonces fíjese que en Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Entonces, hermanas, como hoy vamos a hablar de la benignidad, esa palabra benignidad con bondad, siempre, ¿verdad?, la venimos, ¿verdad?, casi como que asociando, pero vamos a ver las diferencias entre bondad y benignidad y bondad. Vamos, pero como les repito, vienen juntas, viene todo, es como yo le digo a mi esposo, es un paquete entero que el Señor nos da. El Señor nos da, porque mira, dice la palabra que por sus frutos, por el fruto del Espíritu nos van a conocer. Nos vamos a dar a conocer por lo que tenemos del Señor. Realmente, porque si nosotros todavía, por ejemplo, ahorita todavía no he tocado los demás, ¿verdad? Los demás como el amor, el gozo, la paz. He estado hablando del dominio propio la vez pasada. Hoy quise hablar de la benignidad de Dios. La benignidad de Dios, y ese es el tema que el Señor puso en mi corazón para poder hablarles hoy. Entonces, quisiera rápidamente, dice, como parte de la naturaleza de Dios, la benignidad es una cualidad muy propia de Cristo. Pablo dice que es el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu es libre para vivir en nosotros, el fruto que Dios quiere que Él viva, es la benignidad, es algo que el Señor desea, que seamos benignos, ¿verdad? Yo no sé si usted puede ver, ¿verdad? Yo siempre lo veo en una figura, ¿verdad? En lo natural, cuando tenemos nuestro jardín, nuestra huerta, no sé. Yo no sé si usted algún día tuvo alguna huerta donde sembró sus frutos, como melón, como, no sé, todos los frutos que haya usted tenido, pero yo me recuerdo que uno cuidaba esa huerta, cuidaba ese lugar, que tuviera su abono, que tuviera agua, y todos esos frutos se daban buenos, eran buenos a la vista, eran buenos al paladar. Y se antojaban, y yo lo veo así, que como Dios nos ve,
porque dice que Él quiere probar de nuestro fruto. ¿Cómo nos probará Dios a nosotros cuando prueba nuestro fruto y sabe amargo? No sabe agradable al paladar. Entonces es una figura que yo veo, y que ese huerto, esa huerta, cuando yo lo veo en lo natural así, viendo en lo que, para darme a entender, ¿verdad? De que en lo espiritual lo que Dios quiere de nosotros es que demos buen fruto. Y uno de los frutos, un nombre del fruto, ¿verdad? Del Espíritu es la benignidad. Y la benignidad es parte de una cualidad de Cristo, es muy propia de nuestro Dios, es algo que Él es así, Él es benigno, Él es bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso, y le podemos poner todas las cualidades o atributos que Dios tiene, porque Él es bueno. Amén. Entonces, rápidamente quiero dar la definición y diferencia entre benignidad y bondad. La benignidad se refiere a algo que hace el bien, que está concebido para el bien, y muestra valores humanos, y la bondad es la cualidad de bueno. En este sentido, la bondad es una expresión de la benignidad, o sea, que vienen casi como decir entrelazadas, se podría decir, ¿verdad? En un valor positivo. Se considera al momento que nosotros nos hacemos, quisiera hacer una pregunta, nos consideramos bondadosos y pensamos, soy bondadosa, y uno pudiera pensar, ¿en qué soy bondadosa? ¿En qué soy benigna? Tengo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me da testimonio que soy hija de Dios, y por lo tanto debo dar buen fruto, porque si Cristo está dentro de mí, yo debo de dar buen fruto. Y dice la palabra que demos frutos dignos de arrepentimiento, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Nos dice, demos frutos dignos de arrepentimiento. Pero en lo que habla aquí, el fruto del Espíritu, ahí son bastantes cualidades, ¿verdad? Y una de ellas es la benignidad. Y a veces uno piensa que el ser benigno es como que piensa uno que con todos hay, como cuando le dice una madre a su niño, y escucho expresiones que le dicen, be nice, be nice. Sé bueno, sé buen niño, sé buena niña. Pero eso va más allá, de lo que podemos tener, de que nosotros podamos ser buenos. Porque desde que antes de que Dios nos engendrara en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había predestinado para esto. Él ya te había predestinado a ti, hermana, para dar buen fruto. Para dar buen fruto. Tú eres una vid, tú eres como decir, ese huerto fértil, para dar buen fruto. Entonces, estamos predestinadas para dar buen fruto. ¿Ok? Entonces, voy a dar algunos conceptos en los que nos podemos, lo podemos como referir en lo que se refiere en ser bondadosos o benignos. Muchas veces lo podemos poner en que alguien es amigable o generoso, o es paciente, o es llevadero, o es cariñoso, considerado, y que su compañía es agradable. Yo no sé, muchas veces, si usted se da cuenta cuando está en una reunión, independientemente que sea una reunión de puros hijos de Dios, pero digamos en la escuela, cuando a veces hay conferencias o algo, no sé, ¿verdad? Uno puede notar cuando alguien es amable, cuando alguien es considerado, cuando alguien incluso puede mostrar un afecto, ¿verdad?, a las personas, y alguien puede decir, algo tiene incluso en el ámbito que uno se pueda mover, ya sea en el trabajo, o como le digo, en la escuela, uno afecta el ambiente, hermano. Uno afecta el ambiente. Y digo que afecta, ¿por qué? En el sentido de que, ¿cómo los podría expresar? No sé si ustedes, bueno, yo al menos cuando tenía tengo una de mis hermanas, que ella es muy cariñosa, y siempre cuando
cuando ella no llega, luego dicen, bueno, ¿yo dónde está ella? Bueno, como decir, todavía no ha llegado, porque es muy afectuosa, tiene una expresión, es muy cálida, muy amable, muy afectuosa. Entonces, y pues es lo mismo así con nosotros, aún más que tenemos la presencia de Dios, ser identificados que tenemos algo en nosotros, y no tanto por las expresiones de poderla hablar, sino de las acciones más que todo, de los actos, porque ahorita vamos a ver, no es solo porque digamos buenas palabras, o porque nos dirijamos con cortesía, o como decir, pásele usted, o pásele acá, va más allá, la benignidad va más allá. Va más allá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro de nosotros al Espíritu de Dios, y nosotros, así como hicieron bondad con nosotros, también nosotros debemos ser bondadosos. Amén. Entonces, pero pensemos en esto, ¿verdad? Una persona amable, como les repetía, uno se puede identificar básicamente con nuestras expresiones, con nuestra manera de hablar. Pero cuando hay situaciones en las cuales requiere, ¿verdad?, que nosotros seamos bondadosos, seamos, por ejemplo, en la familia, cuando estamos en la familia, cuando estamos en casa, cuando vemos que nuestros hijos, yo no sé, yo pienso que las mamás me van a comprender bien esta parte, cuando a veces hay dos niñas o dos niños y traes un juguete específicamente, no es porque que nomás le quieres traer a uno, sino que a veces fue el cumpleaños de alguien, ¿verdad? De uno de los dos, y uno le da un regalo, pero el que recibió el regalo muchas veces no lo quiere compartir, o sea, no quiere, o sea, y uno le dice, no, sé compartido, prestar el juguete, no seas egoísta. A veces nos atrevemos a decir esa palabra, no seas egoísta, préstale un momento el juguete, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que nosotros en la benignidad no podemos ser nosotros, solo nosotros, sino que pensar en el bien del hermano, pensar en el bien de nuestro semejante. Eso nos catapulta, como decir, en que llevamos la benignidad dentro de nosotros, la benignidad de Dios, porque es así Dios. Dios se dio a sí mismo por nosotros. Si usted puede ver en la palabra, dice que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, dice. Y en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para morir por nosotros, para que el mundo no se pierda. Imagínense, o sea, despojarse de sí mismo. Y eso es lo que muchas veces despojarnos de uno mismo nosotros nos cuesta. Cuando le pidieron a Abraham, ¿verdad?, su hijo, a su único hijo, ¿verdad?, pues él obedeció. Ahí vemos al padre de la fe. Pero hoy no vamos a hablar de él. No se preocupe, hoy no vamos a hablar de él. Entonces, hermanas amadas, nosotros somos las que tenemos que afectar nuestro ambiente, afectar nuestra casa, con la benignidad que tenemos de parte de nuestro Dios a nuestros hijos. Que porque a veces en la casa, a más de alguno, muchas veces alguien tiene un carácter un poco áspero, un poco descortés, y muchas veces decimos, bueno, yo no lo crié así, no le di esos principios, siempre le he dicho que sea amable con sus hermanas, y muchas veces hay riñas, sobre todo cuando hay varones y hay niñas, ¿verdad? Entonces siempre hay a veces un poco de fricciones, o muchas veces que los jóvenes quieren tener, ¿verdad?, su cuarto, y que no quieren que intervengan en su privacidad y cosas así, que a veces las nenas van para el cuarto y que no te quiero aquí en el cuarto. Hay riñas en los hogares con los jóvenes o con los que son más chicos a veces, muchas veces. Pero a lo que yo voy es que uno como padre debe afectar el ambiente en hablar a nuestros hijos, de que debemos ser benignos unos con otros. Y entonces antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, dice la palabra, como Dios también os perdonó a vosotros. Y eso lo dice Efesios 4:32. Antes de ser benignos debemos ser misericordiosos, perdonando. Porque alguien no puede tener una benignidad y no perdonar, como que es incongruente, no sé si me entiende.
porque alguien puede, no, pues sí, yo lo amo y todo. Es que a veces uno puede ver la necesidad en las necesidades físicas, en las necesidades en el cuerpo de Cristo, y podemos ver necesidades fuertes y muchas veces que quisieran, ¿verdad? Los hermanitos o las hermanas que, ¿verdad?, tuvieran, que fueran, que uno como hijo de Dios, antes de ser benignos, misericordiosos con nuestros hermanos. Si los hemos ofendido o si ellos nos han ofendido, perdonarlos. No tener esas riñas unos con otros, porque eso a Dios no le agrada. Entonces, ahí es donde demostramos que tenemos benignidad, porque perdonamos a nuestros semejantes. Nos perdonamos unos a otros. Y mire qué bonito este versículo, cómo me encanta. Este verso es uno de mis favoritos. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Fíjese, hermano, o sea, hermana amada, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira, hermana, que esto realmente es el paquete que Dios nos da, el fruto del Espíritu. Y esto solamente se da en aquel que ya recibió a Cristo y que tiene al Espíritu Santo dentro de él. Porque esto no funciona en alguien que no tiene la presencia de Dios dentro de él, que no ha recibido a Cristo. Pero tú, hermana, que tú ya tienes al Señor dentro de ti, y que muchas veces dices, bueno, yo no soy paciente, a mí no se me da la paciencia, a mí con poquito y me acelero, me enciendo, me desespero. Yo no me encuentro que tenga benignidad, mucho menos paciencia. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos que inquirir ante Dios y pedirle a Dios en búsqueda, en entrañable búsqueda al Señor, en una búsqueda genuina a nuestro Dios, de parte de nosotros. Porque realmente, hermana, ¿cómo nosotros vamos, como le digo a mis hijos, cuando sembramos un fruto y queremos ver que dé frutos, pero si ni cuidamos esa planta, no la regamos, no le abonamos, o sea, ¿cómo se va a poner esa planta, cómo va a crecer? No se da, y aunque me recuerdo una vez allá de donde yo soy, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María y yo soy de la Ciudad de México. Mi esposo también es de México, pero él es de la ciudad de Tijuana y yo soy de Puebla. Bueno, para los que no me conocen, soy poblana, ¿verdad? Allá donde se hace el mole poblano tan rico. Entonces, fíjese que, uno de mis hermanos, ¿verdad? Cuando yo me recuerdo, tengo una experiencia que él quiso, ya habían sembrado la papaya. No sé si ustedes conocen la papaya, ¿verdad? Sí la conocen. La papaya es una fruta rica, sabrosa, sobre todo en el desayuno, ¿verdad? La fruta tan sabrosa. Y mi hermano, ¿verdad?, cortó una papaya que no estaba madura, la partió y la probó, y pues yo creo que no estaba a su tiempo de haberla cortado. Y me recuerdo, y bueno, suena chistoso lo que les voy a contar, pero pues son cuando éramos pequeños, éramos niños. Agarró y fue a la cocina y fue a agarrar así de azúcar para echarle a la zanja azúcar. Y le dice mi mamá, hijo, eso no se hace. La fruta por sí sola va a dar lo dulce, pero tú tienes que dejarla que madure. No puedes cortar así el fruto, no se puede, no cortes así la papaya. Entonces, hermana, en lo espiritual es así. Nosotros, ¿cómo vamos a inquirir en tener madurez, en tener ese fruto del Espíritu si no hay búsqueda? No hay búsqueda para que el Señor siga derramando en nosotros y se produzca eso en nosotros. Ya tenemos al Espíritu Santo, es el que nos ayuda. Acuérdese, Él es nuestro guiador. El Espíritu Santo es tu guiador, hermana, es tu guiador. Amén. Así que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es que nosotros seamos amables. En cuestión de lo que estamos hablando de la benignidad, pues tenemos la fuente dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Es el fluir en nosotros, debe estar
en esta benignidad que Dios quiere depositar en nosotros, que está ya en nosotros, pero que hay que desarrollarla también. Y es una cualidad, como les repetía, una cualidad natural de un hijo de Dios. Es una cualidad natural de un hijo de Dios porque ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la benignidad de Dios hacia el ciego Bartimeo, ¿se acuerda, hermana, esa historia del ciego Bartimeo cuando estaba? Y eso lo encontramos en Marcos 10:51, ¿verdad? Dice, y respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Verdad, hermano? Cuando uno tiene la benignidad de Dios, uno no anda diciendo, no te portaste bien, pues yo no te voy a hacer benignidad, no te voy a hacer bien. No, Dios no le dijo eso al ciego Bartimeo, oye, ¿por qué estás ciego? ¿Por qué quedaste así? No, Él solo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y así debe funcionar en nosotros la benignidad. O sea, me refiero en el sentido de que nosotros viendo el mal de nuestro hermano o la necesidad de nuestro hermano, sin preguntar, si ya lo estamos viendo que está pasando una necesidad, nosotros ver, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero muchas veces, desafortunadamente, no sé, le digo a mi esposa, muchas veces en el pueblo de Dios se ven muchas cosas que pues todos en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Pero nosotros debemos amarnos unos a otros, ser benignos unos a otros, no envidiándonos unos a otros. Eso no es agradable ante Dios. Ser benignos unos a otros, amándonos como Dios quiere. Sentir el dolor del otro cuando alguien está pasando una situación difícil, ¿verdad? A veces cuando alguien pasa una pérdida, las palabras no hay palabras a veces para llegar a decirle. Y cuando alguien dice, te acompaño en tu dolor, pero a veces son frases ya formuladas, como decir, porque no es así. No es así, no estás sintiendo el dolor porque no estás en los zapatos de la persona. Entonces mejor no decir nada y solamente en poderlos abrazar. Porque no hay palabras. No, estoy poniendo un ejemplo muy extremo, ¿verdad? Cuando muchas veces hay alguien, a veces uno quiere, una vez una hermana me dice, solo quería un abrazo, solo quería un abrazo porque estoy pasando el Niágara en bicicleta. Solamente que quieren sentirse que son parte de la familia de Cristo, que tienen un apoyo en donde pueden apoyarse, en donde pueden recostar, como decir, su cabeza, su hombro, porque hay mucha necesidad. A veces las personas llegan a la iglesia, pero van y tienen necesidad, y a veces uno no percibe eso. Pero uno tiene que ser benigno, afectuoso, amable. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Lo amable no quita lo valiente, no sé, algo así dice ese dicho. Y a nosotros como hijos de Dios, esa característica, esa cualidad se nos debe ver a nosotros como hijos, como hijas de Dios. Y eso, hermana, afecta en tu hogar en poder ser benigna. Y uno podría decir, hermana, pero ¿cómo afecta en mi casa? Pues vas a ver que si a veces las cosas se están poniendo medias subidas de tono, un ejemplo, que a veces así pasa, y uno como dice la palabra, la respuesta blanda aplaca la ira. Pero si alguien viene y le sube más al volumen, como decir, pues no, ahí se empareja el partido. No, nosotros tenemos que dar el ejemplo, ser benignos, enseñar de que nuestro Dios tuvo bondad con nosotros, tuvo paciencia con nosotros y Él es bueno. Ok, sigamos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esto lo dice Tito 4, del 4 al 6. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la pura misericordia y la bondad del Señor, y por el lavamiento de la regeneración, de la renovación en el Espíritu. Qué tremendo, hermano. ¿No te admiras tanto cómo es la bondad y la benignidad de Dios que tuvo con nosotros para poder Él manifestar esa bondad en podernos dar esa salvación que no tiene precio? Y que ahora Él nos da el ejemplo a nosotros, cómo Él tuvo misericordia de nosotros, cómo nos dio el ejemplo, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo lo que está escrito en este libro. Aquí está toda su verdad, aquí está la verdad de nuestro Dios. Aquí está en este libro. Y están las obras de antaño, porque son espejo para nosotros, los hijos de Dios. Y las obras que tuvo, mira, si nosotros nos ponemos a ver el ejemplo de Israel, definitivamente nosotros podríamos decir, qué tremendo Dios, cómo pudo tener tanta misericordia en poderlo sacar de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a un lugar a donde fluye leche y miel. Y usted ya sabe toda la historia, que se rebelaron, y como a todos, hermano, Dios tuvo misericordia. Nosotros no éramos pueblo, ni siquiera éramos pueblo, pero mire cómo Dios, dice la palabra, que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Él. Dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es qué bondad de Dios, que a nosotros se nos haya dado el evangelio de la gracia, el evangelio de la redención. Es un gozo, hermana. Yo me gozo porque nuestro destino no era el cielo, hermana, era la condenación eterna, que ya definitivamente nuestra alma iba a estar perdida para siempre. Pero Dios manifestó su amor, Dios manifestó su bondad, su benignidad sobre nuestras vidas. Él manifestó esa bendición gloriosa en nosotros. Aleluya, me gozo en el Señor. Mire qué tremendo. Yo anoche estaba viendo ustedes ya conocen la historia de Adán y Eva, lo que pasaron, desobedecieron, se cubrieron con hojas por el pecado, ya se habían visto unos y a otros, ¿verdad? Dios le preguntó, ¿a dónde estás? Y usted ya sabe toda la historia, pero a mí lo que me impresiona en esa historia es que el Señor hizo un sacrificio, porque dice la palabra que los cubrió con pieles. Después de haber hablado con ellos, los cubrió con pieles, para que no enseñaran, ¿verdad?, su vergüenza, porque ya ellos ya habían probado el fruto. Y bueno, y ahora ustedes ya conocen toda la historia, todo lo que a veces por nuestras malas decisiones, los malos actos y la desobediencia. Porque a veces hay muchas veces que se escucha cuando alguien dice, pero es que ¿cómo puedes hablar de un Dios de bondad? ¿Cómo puedes hablar de un Dios de amor? ¿Cómo puedes hablar de un Dios que es bueno? Si mira cómo permitió que yo pasara esto. Pues hay que examinarse, porque muchas veces por un acto de desobediencia es que hacemos cosas y son las consecuencias de nosotros, no porque Dios lo haya puesto. Pero eso, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos que cada quien, ¿verdad?, se debería de examinar. Y dice, es una de las expresiones del Espíritu Santo y nuestra vida, estaba leyendo el mismo texto, perdón. Bueno, mire, fíjese lo que dice aquí en Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ay, Señor, este texto está hermoso, hermanos, hermanas, porque dice que nosotros no podemos menospreciar su benignidad, su paciencia. Imagínese, Señor, ya no me tengas paciencia, Señor, ya no seas bueno conmigo. No podemos decirle eso, si al contrario, Señor, cuando entramos en oración, Señor, ten paciencia conmigo, estoy dando pasos pequeños pero firmes, ahí voy, pero a veces siento que me llega, ¿verdad?, como decir, el ataque del enemigo muchas veces, y que a veces no discierno, y es cuando caigo, ¿verdad?
¿Y cómo le podemos decir, no, Señor, no quiero que seas bueno? No, al contrario, pedimos, Señor, tu misericordia, tu benignidad sobre nosotros, tu paciencia, Señor, porque apreciamos, no las menospreciamos, sus riquezas, no las ignoramos tampoco, porque la benignidad nos guía al arrepentimiento. Y al final de todo esto es que nos guía al arrepentimiento, su bondad. Entonces, cuando uno le habla a Cristo a alguien, por ejemplo, le dice uno, mira, Cristo te ama. Cristo te perdona todos tus pecados que hayas hecho. Él te perdona. Y una vez me dijo, sí, pero ¿cualquier pecado? Sí, cualquier pecado. Te hace una cuenta nueva, como decir todo borrón y cuenta nueva. Ya, tampoco quiero decir que cuenta nueva y le pongas otra vez a la cuenta más pecado. No, te tienes que revestir de santidad. Te tienes que revestir de Cristo para que su bondad, su benignidad en ti se vaya haciendo más y más en ti. Entonces nosotros no podemos menospreciar las riquezas de su benignidad. No las podemos menospreciar, ni la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Y no podemos ignorar su benignidad, porque nos guía al arrepentimiento. Siempre que pensamos y cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, venimos ante el altar y pedimos misericordia, perdón, nos acordamos que Él es bueno y eso nos conduce al arrepentimiento. Porque Dios nos tuvo misericordia de nosotros. Fíjese que miraba en la palabra de Dios una historia bueno, creo que, déjenme aquí rápidamente la busco. Parece que no la tengo aquí a la mano. Pero refiriendo al deudor que se le perdonó más, creo que está en Mateo. Se le perdonó mucho, ¿verdad? Y el rey, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Habla de el reino de los cielos, es semejante a esto, y ahí habla de eso, ¿verdad? Y se le perdonó tanto a esa persona, pero cuando él tuvo que perdonar al que le debía poco, no quiso perdonar. Y luego, ¿verdad? Dice la palabra que fueron y le avisaron al rey, ¿verdad? Y dijo, siervo, ¿cómo le dijo? Siervo ingrato, injusto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo que te perdoné más, tú no puedas perdonar al que te debe menos? Entonces, hablando acerca de que Dios nos perdonó tanto, hermanos, tanto, por eso la palabra dice que debemos perdonar a los que nos ofenden, perdonar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, bendecirlos inclusive, dice. Entonces, quisiera rápidamente dar aquí puse muestras de benignidad, ¿verdad? Su redención, su salvación, como lo que mencionábamos. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Se puede imaginar? Es una muestra de benignidad de parte de nuestro Dios habernos dado la redención de nuestra salvación. Es una misericordia grande que hizo el Señor con nosotros, definitivamente. Otra muestra de benignidad hacia nosotros, y podemos poner infinidades, hermano, porque hay mucho. Suple nuestras necesidades. Mire lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Mire, Él suple toda nuestra necesidad. A veces no tenemos, perdón hermana que diga o hermano, pero a veces todavía no llega ni la quincena. Y digo, todavía no llega, sí me refiero, todavía no llega el fin de mes y hay comida en el refrigerador, en la alacena, por la misericordia de Dios, ahí hay comida. Todavía, o sea, todavía ni recibes ni el cheque del mes o de la quincena muchas veces, ¿verdad? Y el Señor siempre suple, multiplica incluso, multiplica ahora sí que nuestros víveres, multiplica todo lo que, ¿verdad? Con lo que nos bendice el Señor, multiplica. Qué tremendo es nuestro Dios, porque fíjese que mucha gente hoy en la pandemia, ¿verdad? Muchos quedaron sin sus trabajos, quedaron sin ninguna fuente de ingreso, sin ninguna fuente a donde pude. Bueno, ustedes saben que de todo lo que pasó, que el gobierno dio estímulos y como haya sido, ¿verdad? Pero mucha gente sí quedó sin sus trabajos.
Pero por la misericordia de Dios no nos ha faltado el pan, no nos ha dejado el Señor. Siempre ha suplido todo lo que nos hace falta, dice la palabra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que otra muestra de benignidad, dice, nos protege en tiempos de peligro. Dice el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermoso, hermoso este salmo, porque definitivamente, hermana, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado la benignidad de Dios en tiempos de peligro? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha librado de la muerte? ¿Cuántos de nosotros hemos cruzado el valle de la muerte y Dios nos ha liberado, nos ha libertado? El Señor ha sido bueno con nosotros, ha sido benigno con nosotros. El que muchas veces, por eso yo a veces, hay un texto que no lo traigo ahorita aquí, pero ahorita estaba pensando en este texto, que donde dice el Señor, ¿verdad? Tan fácilmente te olvidaste de mi misericordia. A ver si alguien por ahí, si me puede mandar un textito, porque ahorita aquí a la mano no lo tengo, pero dice, tan fácilmente te olvidaste, tan fácilmente. ¿Qué tan fácilmente podemos ser olvidadizos de todas las bendiciones, de toda la benignidad de Dios? ¿Cómo es que tan fácilmente olvidamos? ¿Cuántas veces no les hemos hablado a aquellos que verdad, están pasando necesidad y por el amor al Señor, verdad, les compartimos de alguna manera, verdad, en ayudarlos, y no lo hacemos para que se vengan a la iglesia, no, en ninguna manera, con que busquen al Señor y busquen un lugar en donde puedan estar recibiendo la palabra, estar siendo instruidos, formados por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero cuando los ves que vienen saliendo de un lugar a donde vienen todos, viene la persona ebria, o viene y le viene pegando a la mujer, o vienen así, hermano, da tristeza que digas, mira de dónde te sacó el Señor, te dio un trabajo y ahora te vas, te ensucias, como dice la palabra, ¿verdad? Como el puerco que va y se vuelve a revolcar en su vómito. ¡Qué tremendo! Nosotros no podemos menospreciar la benignidad de Dios. No podemos menospreciar la benignidad de Dios. Debemos atesorar lo que Dios nos ha dado. Bendecir a Dios por lo que nos ha bendecido a Él. Bendecirlo con nuestra fidelidad hacia Él. En ser fieles con Él. En no permitir en nuestro corazón que vengan cosas que a Él le desagradan. Porque Él sí nos conoce, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Así que, hermanos, hermanas amadas, como les vuelvo a repetir, como siempre lo que les quiero transmitir es de que nosotros somos las que afectamos en el ambiente, nuestra casa, nuestro hogar, en donde nos movamos, en la iglesia, en nuestro trabajo. Tengamos la benignidad de Dios en ser benignos, que sea parte de nuestra forma de vida. Amén. Otra forma de muestra de benignidad son sus promesas cumplidas. El don de la vida eterna que Él prometió. Se recuerda que la promesa, dice la palabra de Dios, ¿verdad? A donde dice el Señor, dice, voy pues a preparar lugar a donde yo esté, ¿verdad? Ustedes también ahí estarán. Nos prometió, es una promesa, eso el Señor lo tiene cumplido, que estaremos con Él, ahí celebrando con Él. También dice la palabra, estaremos celebrando las bodas, gloria a Dios. Sí, así que hermanas, alguien podría decir, si Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Es lo que les decía yo, a muchas veces queremos poner a Dios como si fuera el malo de la novela o del cuento, como decimos, pero no, Él es un Dios bueno, nuestro Dios es bueno. Entonces, a veces las personas pasan grandes adversidades en sus vidas, pero muchas veces no guardaron la palabra y cosechamos lo que sembramos muchas veces. Así que dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Es un aviso divino cuando dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. No es que Dios lo está diciendo como decir a alguien para que
te está castigando, mira lo que te está diciendo. No, te está avisando, te va a pasar esto si tú pecas. Te va a pasar esto si tú pecas. El alma que pecare, esa morirá. Es una advertencia divina lo que está diciendo el Señor. Nos está diciendo, y eso no es benignidad, eso no es amor, esa no es misericordia. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Por eso es que la palabra está llena de tantas advertencias que el Señor dice en la obediencia. Si nos vamos a la palabra, en lo que dice acerca de la obediencia, Dios por eso lo estableció claramente en su palabra. Si obedecéis mis mandamientos, viviréis. Si obedecéis mis mandamientos, viviréis. O sea, no es que Dios te está diciendo esto, porque claramente la palabra, el alma que pecare, esa morirá, porque está desobedeciendo, está pecando. Y luego la palabra nos dice claramente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿A dónde está diciendo la palabra bueno? Viene de esa misma raíz de benignidad, bueno. Benignidad, bueno. Sabemos hacer lo bueno, pero muchas veces no lo hacemos. Y Dios dice, sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Hagamos lo bueno delante de Dios. Hagamos lo bueno. Mire, hermanos, la benignidad implica instrucción, disciplina, porque Dios nos ama. Definitivamente. Por eso es que les digo, si Dios nos da una advertencia es porque nos está instruyendo. Y muchas veces entramos incluso en disciplina. Hay un verso donde dice que la disciplina no es motivo de gozo, pero al final dice que trae fruto. Al final trae fruto. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad? Al que ama, disciplina al que ha tomado por hijo. Nosotros somos hijos. Y tarde que temprano, algunas veces vamos a ser disciplinados, pero no reneguemos, porque estamos en las manos del mejor alfarero. Él nos está formando, Él nos está haciendo a su imagen, ¿verdad? Como la palabra, como lo dice una vasija. Nosotras que somos vasijas en las manos del alfarero. Aquel que nos quiere hacer la forma que Él quiere, para ser agradables, para ser útiles para la obra de su nombre. Aleluya. Dice, otra muestra de su benignidad es su presencia. Ahí sí que de verdad que todas son hermosas, porque yo digo, la presencia de Dios, nadie puede resistirse a su presencia, a su deidad. Oh Señor, qué hermoso, que cuando uno, ¿verdad?, busca su presencia, inquiere en esa comunión con Dios, en la oración, y siente su presencia, dices, no estoy solo, está el Señor conmigo, porque dice su palabra, no te dejaré, no te desampararé. Está ahí contigo el Señor, hermana. No te sientas sola. Gálatas 1:6 dice la palabra, no te dejaré y no te desampararé. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 19:22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que al mentiroso. Qué tremendo, mire lo que dice. La Biblia dice que lo deseable del hombre es la bondad. Imagínense, lo deseable del hombre es la bondad. ¿Por qué? Porque en esa manifestación, ¿verdad?, de bondad y amor y de benignidad se mostró Dios a nosotros al perdonarnos nuestros pecados. Fíjese, aquí en Proverbios 3 del 3 al 4, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué dice átalas a tu cuello? No dice átalas a tu pierna, a tu tobillo, al brazo. Átalas a tu cuello, a lo más cerca, a lo primero. Es a lo que yo entiendo, a lo primero que esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que yo le entiendo, átalas a tu cuello, que sea lo primero. Así, entonces, en Zacarías 7:9 dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano.
hablando acerca de que debemos ser misericordiosos, ¿verdad? Y ser piadosos con nuestros hermanos, tener y no juzgar conforme, juzguemos conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros somos muy dados a veces rápidamente, damos luego en poder juzgar luego, ¿verdad? No hagamos rápido un juicio, no. Nosotros a veces, nuestros ojitos muchas veces se van más allá de lo que no deben de irse, y pedirle mucho a Dios que siempre, ¿verdad?, no tengamos un concepto de nuestros hermanos diferente del que debemos de tener. Amén. Dice, hay que poner en práctica la misericordia para que podamos tener benignidad en nuestro corazón. Hay que ponerla en práctica, hermanos, la misericordia. ¿En qué la podemos poner la misericordia? Pues en tantas cosas, hermana. En que muchas veces, ¿verdad? Nosotras como mujeres, ¿verdad? Yo sé que todos los matrimonios a veces quisiéramos que todos estuvieran en un mismo nivel que el Señor quiere, ¿verdad? Todos los dos entregados, pero a veces uno es más espiritual que el otro. Yo no sé si usted lo nota a veces o no sé, pero a veces uno de los dos es más espiritual que el otro, ¿verdad? Qué bonito que los dos siempre juntos, ¿verdad? Cuando alguien dice, hija, vamos a buscar del Señor, los dos, ¿verdad? Pero yo sé que también esto es personal, la búsqueda es personal, pero entiendo que cada quien tiene su momento de oración y todo, pero en el hogar muchas veces hay fricciones entre los matrimonios, y a veces se actúa, muchas veces ya en Cristo, hay actitudes como del mundo, como decir, le doy la ley del hielo, no le voy a hablar para que a ver que sienta como yo sentí. Eso no es así, hermano, no es tener misericordia de tu propio esposo o de tu propia esposa, hermano. Debemos ser misericordiosos, nosotros debemos, si en algo hemos fallado, hay que reconocer nuestra falta. Es lo más tremendo, que a veces lo más difícil es para reconocer nuestro error. Muchas veces es difícil reconocer nuestro propio error. Y nos cuesta, porque muchas veces el orgullo es el que se interpone. Muchas veces el orgullo es el que se interpone. Ok, en primera de Pedro 2:3 dice, si habéis gustado la benignidad del Señor. Solamente dice así, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, que significa que estamos experimentando la benignidad de Dios, como al que más se le ha perdonado, como lo que le mencionaba, ¿verdad? De este siervo, ¿verdad? Que se le perdonó más, y él no quiso perdonar al que le debía menos. Entonces, él gustó de la misericordia, pero no la puso por obra. Cuando le tuvo que tocar ponerla por obra, no la puso por obra porque no perdonó. Así que la amabilidad cambia su familia, porque dentro de usted está la benignidad de Dios. Por lo tanto, se manifiesta la amabilidad en usted, la bondad y la benignidad. Es un don de Dios provisto por el Espíritu Santo, como los que les mencionaba al principio. La benignidad, la bondad, la misericordia, la mansedumbre, todo este fruto del Espíritu, ¿verdad? Qué hermoso es, todo viene yo le digo a mi esposo, es un paquete, que todo lo tenemos que desarrollar dentro de nosotros en poder dar ese fruto, para poder ser, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? Que dice la palabra, ¿verdad? Hasta hay un pasaje donde dice, sed perfectos como yo soy perfecto. Imagínense decir perfecto, se me viene a la mente en que ya tiene todos esos frutos, tiene un grado de espiritualidad máximo, se podría decir de esa manera, alguien que ya está llegando llegó a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. Ok, la bondad de Dios
quiero hablar un poquito acerca de la bondad de Dios. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. En primera de Juan 1:5 dice, la perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleta o defectuosa. Imagínense, la naturaleza de Dios es absoluta, su perfección es absoluta, y no tiene defecto, porque nuestro Dios por naturaleza es bueno, es benigno, es bueno, bondadoso. Solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las personas pueden tener acciones bondadosas, pero siempre somos más propensos al pecado, aunque por ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, sí hay cierta bondad en el hombre. Pero sobre todo, ¿verdad? Un niño que nace, ¿verdad? Inocente, pues no tiene pecado, ¿verdad? Pero conforme va creciendo, ¿verdad? Va a pecar, obviamente, porque va a crecer. Pero Dios es esencialmente bueno. Y en sí realmente nuestro Padre Celestial es bondadoso. Dice, Dios es infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota en nosotros, la bondad. Pero en Dios es como, ¿verdad? Un mar, un océano infinito, ¿verdad? De lo bueno que es nuestro Padre Celestial. Hermoso, maravilloso. Ay, yo no sé, yo no describo, a veces nos quedamos, bueno, al menos yo me quedo pensando, digo, Señor, cuánta misericordia tú fuiste con nosotros de ser tan pecadores y cómo pudiste pagar el precio por nosotros. No daban nada por nosotros. La manifestación de la bondad de Dios fue dar al ser todas las cosas. Dios tiene en sí un tesoro infinito, inagotable de bendición que es suficiente para llenarlo todo. En Él tenemos todo, en Él estamos completos. Él es todo, debe ser todo en nuestra vida, hermano, hermana. Él es todo en nosotros, aleluya. Porque solamente en Él tenemos un tesoro inagotable de bendición. Un tesoro inagotable de bendición. Mire, ya se me está acabando el tiempo. Rápidamente. Dice el Salmo 119:68, dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, aleluya. Aquí en esta versión dice, en la versión TLA dice, tú eres bueno y haces el bien. Fíjese, tú eres bueno y haces el bien, enséñame a obedecer tus mandamientos. O sea, el que Dios te dice, sé benigno, es que Dios nos está enseñando a que nosotros debemos hacer benignidad con nuestros semejantes, ser benignos con ellos, aleluya. La bondad en su creación, rápidamente, todo lo que emana de Dios, ¿verdad? En todo lo que el Señor ha hecho, no puede ser sino, no puede, o sea, todo lo que el Señor ha manifestado desde la creación. Si uno se pone a imaginar cómo el Señor hizo todas las cosas, uno se queda tan admirado porque desde un principio mostró Dios que Él mostró cuando Él separó la luz de las tinieblas, cuando hizo, ¿verdad?, la vegetación, cuando hizo todas esas cosas, dice ahí en la palabra, y vio Dios que era bueno. O sea, desde el principio vemos en la creación, desde el principio, la bondad de Dios. Aleluya. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Definitivamente yo me voy a quedar con un pequeño resumen rápidamente de que nosotros debemos ser benignos, tener la benignidad de Dios en nosotros como un estilo de vida, en ser benignos con nuestros semejantes. Aleluya. Les doy las gracias a cada una de ustedes por haberse conectado. Definitivamente a veces el tiempo es muy corto, uno quiere compartir mucho más, pero espero que haya quedado claro con esto que les mencioné, con esto que les compartí. Mi deseo en mi corazón es que puedan ser edificadas con la palabra del Señor. Así que gracias por sintonizarnos. A cada uno de ustedes, que el Señor me los bendiga y me los guarde. Y déjeme orar y
y darle las gracias al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la bondad, la benignidad que has tenido con cada uno de nosotras. Gracias, Señor, porque ese amor inagotable, ese amor que aún, Señor, sigue, Señor, con nosotros, esa benignidad con nosotros, en que todavía siendo paciente con nosotros, Padre, todavía aún, Señor, sigues esperando, Padre, por aquellos, Señor, también que no han rendido todavía a sus vidas a tus pies, Padre. Te suplicamos, Señor, por la bondad y por la benignidad que tú eres, Señor, que tenga, Señor, misericordia para ellos, aquellos que no han conocido tu nombre, Padre de la gloria, que podamos, Señor, en compartir este mensaje, la benignidad tuya, de tu salvación, de tu amor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a todas mis hermanas, mis hermanos, aquellos que sintonizaron, Señor, en esta programación. Desde ya, Señor, los vengo bendiciendo en el nombre de Jesús. Te pido por cada hermano, cada hermana que trae necesidad, que tal vez no la haya puesto, Padre, no la haya escrito, Padre. Te suplico que tú, Señor, tú que conoces, Señor, la necesidad, Señor, te vengo suplicando que la atiendas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que están enfermos puedan ser restablecidos, puedan ser levantados, Señor, en el nombre de Jesús, puedan ser sanados por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Desde ya te damos las gracias y te pedimos, Padre, por tu misericordia y tu bondad, que mañana, Señor, en el servicio, Señor, familiar, también tu presencia se haga presente, Padre, en la palabra de Dios. Oh, Señor, gracias. Gracias una vez más. Bendigo tu nombre, Padre. Glorifico tu nombre en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Bendiciones.